Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a conversar alrededor de las universidades de rango mundial. Vamos a conocer un poco las características y la interrelación de los factores de éxito que permiten a las universidades ganar algún lugar para que sean tomadas en cuenta por su calidad. Está con nosotros para hablar de este tema el doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Wilmar, muy buenas noches y gracias por estar en el programa. Bueno, te agradezco mucho, Silvano, por la invitación a tu programa. Bueno, directamente vamos a entrar al programa como tal y explicaremos un poco a la televidencia qué son las universidades de rango mundial. Bueno, quisiera empezar con una frase de Albach de 2004, quien hablando de las universidades de rango mundial decía: todos quieren una, nadie sabe lo que es, y todos quisieran obtener una. Entonces, este es el deseo, digamos, de que todos los países quieren una universidad de rango mundial. Pero entonces, ¿qué es una universidad de rango mundial? Según Salnik, estas universidades de rango mundial producen graduados altamente calificados, de alta demanda en el mercado laboral, llevan a cabo investigaciones de frontera de la ciencia económica, con publicaciones en revistas científicas internacionales reconocidas, y asimismo contribuyen con innovaciones científicas tecnológicas mediante patentes y licencias, ¿no? Entonces, son universidades que gradúan profesionales de alta demanda al mercado laboral, realizan investigaciones de frontera y también tienen fuerte interacción con las empresas, con el sector productivo de un país. De acuerdo, entonces vayamos conociendo las características de estas universidades de rango mundial. Bueno, en la literatura se ha señalado que estas universidades tienen tres características muy relacionadas, ¿no? La primera es alta concentración de talentos, de profesores e investigadores. La segunda característica es recursos abundantes, y una tercera característica de las universidades de rango mundial es una gobernabilidad adecuada. Bueno, con relación al primer elemento, a alta concentración de talentos, este es el factor más importante y es el elemento central de la excelencia para la constitución de una universidad de rango mundial. Las universidades de rango mundial pueden darse el lujo, entre comillas, de poder atraer, retener y contratar a los mejores profesores e investigadores del mundo, ¿no? Asimismo, cuentan con una masa crítica de excepcionales estudiantes. Entre las mejores universidades del mundo, como son Harvard, Cambridge, Stanford, el MIT, Oxford, se caracterizan por sus procesos altamente selectivos y competitivos de estudiantes y de profesores, ¿no? El segundo elemento, la segunda característica, es lo que decíamos: abundantes recursos. La abundancia y el uso efectivo de los recursos es la segunda característica de las universidades de rango mundial, como respuesta a los elevados costos asociados que implica el funcionamiento de una universidad centrada en investigación intensiva, ¿no? Recursos abundantes además permite generar un ambiente fértil de aprendizaje y realizar investigaciones avanzadas. Un análisis comparativo de las universidades de Estados Unidos y de Europa Occidental confirma que las mejores universidades del mundo son las que tienen elevados gastos en educación superior. A nivel global, el gasto total público y privado, por ejemplo, de las universidades norteamericanas, representa el 3,3% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, en relación a tan solo 1,3% del PIB de los países de la Unión Europea. El gasto por estudiante en Estados Unidos representa $54,000 año, frente a $13,500 en la Unión Europea. En la Universidad de Harvard
la inversión por estudiante año representa como $100.000. Entonces, la disponibilidad de recursos abundantes crea un círculo virtuoso que permite atraer a más y mejores profesores e investigadores del mundo, ¿no? Entonces, de esta manera, y esta es una de las características de las universidades de rango mundial. Entonces, los elevados recursos justamente permiten atraer no solamente a los mejores profesores, también, sino a los mejores estudiantes a nivel mundial. La tercera característica, la gobernabilidad adecuada, es la tercera dimensión y tiene que ver con el marco regulador general, con el entorno competitivo y la autonomía relativa, académica y administrativa de que gozan las universidades. The Economist en el 2005 decía que el mejor sistema universitario del mundo es el norteamericano. Y esto lo atribuía, según esta investigación, no solamente a sus riquezas, sino a la relativa independencia de las universidades del Estado, al entorno competitivo en el que se desenvuelven y a la capacidad que tienen para conseguir que la producción y los trabajos académicos sean relevantes y pertinentes a la sociedad, ¿no? En este sentido, un gobierno universitario adecuado requiere líderes capaces de inspirar y ser persistentes y sean fuertemente comprometidos en la implementación de los objetivos estratégicos de la institución. Además, tienen que estar imbuidos con una fuerte cultura de excelencia, ¿no? Entonces, estas son las tres características de las universidades de rango mundial. ¿Y cómo se interrelacionan los factores de éxitos en la construcción de universidades de rango mundial? Bueno, constituir una universidad de rango mundial requiere la confluencia e interrelación de tres características que decíamos, ¿no? Concentración de talentos, profesores e investigadores, abundantes recursos y una gobernabilidad adecuada. Un elemento diferenciador de este proceso de constitución de universidades de rango mundial es justamente la fuerte interrelación que existe entre estas tres características. El financiamiento y la gobernabilidad influyen sobre el rendimiento, lo que indica que las universidades de rango mundial tienden a disfrutar de una mayor autonomía en la administración de los recursos, lo que a su vez aumenta la eficiencia de sus gastos y resulta en una mayor productividad de las actividades de investigación. Por otra parte, tener un marco de gobernabilidad adecuado, sin recursos abundantes o suficientes, o tener procesos altamente selectivos de profesores e investigadores, pero sin recursos o sin talento, tampoco es un elemento que podría constituir. Es decir, para que exista, para que se pueda construir universidades de rango mundial, tienen que coexistir, tienen que influir, tienen que interactuar ambas características, las tres características, de manera una sin otra no funciona, ¿no? Entonces necesitamos de estas tres características para la construcción de las universidades de rango mundial. Me parece importante subrayar el hecho, Wilmer, que estamos pensando siempre en un ámbito estrictamente académico, ¿correcto? Sí, sí. Estrictamente académico, es decir, bueno, la investigación, cuando hablabas de liderazgo, son profesores, son eminencias que un poco inducen, motivan a la investigación, a la producción de conocimiento, etcétera, etcétera. Pero es un manejo exclusivamente académico, ¿verdad? Claro, el terreno estrictamente académico sería, digamos, el referente, digamos, al primer elemento, a la alta concentración de talentos, ¿no? De estudiantes y profesores, ¿no? Profesores que incentiven, que motiven a los procesos de aprendizaje, digamos, porque hoy en día vivimos una sociedad del conocimiento, donde hoy en día no tiene ningún sentido aprender nada de memoria, hay que desarrollar la capacidad de aprender, la capacidad analítica. El otro elemento, digamos, el aspecto como administrativo de liderazgo, de visión estratégica de la institución, tiene que ver más con el tercer elemento, ¿no? Con el tema de la gobernabilidad, ¿no? Es decir, una universidad de rango mundial tiene que tener dirigentes comprometidos y fuertemente imbuidos con una cultura de excelencia, ¿no? que sean persistentes
en la consecución de los objetivos estratégicos de la institución. Entonces, el primer elemento tiene que ver tal vez con un factor eminentemente académico, ¿no? de profesores, de los mejores profesores e investigadores, de estudiantes excepcionales, y el tercer elemento con un ámbito más administrativo sería el tema de gobierno universitario. Y Wilmar, ¿cuál es la relación entre la construcción de universidades de rango mundial y la estructura productiva y la economía del conocimiento? América Latina y Bolivia, ya es un hecho conocido en la literatura, carecen de una estructura productiva basada en la economía del conocimiento, por lo cual, por ejemplo, el gobierno boliviano se ha propuesto cambiar la estructura primaria exportadora a una economía del conocimiento, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se ha declarado Cochabamba como la ciudad del conocimiento, de la tecnología y de la innovación, ¿no? En este sentido, un factor fundamental en este cometido de constituir a Cochabamba como la ciudad del conocimiento, de la tecnología y la innovación es precisamente la construcción de una universidad de rango mundial, ¿no? Con estas tres características que decíamos, ¿no? Alta concentración de talentos, gobernabilidad adecuada, abundantes recursos, ¿no? Es decir, universidades que formen profesionales altamente calificados, de alta demanda laboral, que realicen investigaciones de frontera e innovaciones y que tengan un fuerte vínculo con la estructura productiva del país, ¿no? Entonces, en este sentido, las universidades de rango mundial son elementos fundamentales, claves en la construcción de la ciudad del conocimiento, de la tecnología, como pretende con el gobierno construir a Cochabamba, ¿no? Entonces, las universidades de rango mundial son un sector. Sin universidades de rango mundial no puede existir una ciudad del conocimiento, de la tecnología y de la innovación, por las tres características y por la definición misma de universidades de rango mundial que apunta, que contribuye en este sentido. ¿Hasta qué punto poco nosotros tenemos varios elementos, ¿no? La formación, la investigación y también tenemos la cuestión de la interacción social, sí, ¿verdad? Por la extensión universitaria. ¿Hasta qué punto ese elemento es considerado para la construcción de universidades de rango mundial? Como bien lo has dicho, la universidad tiene tres funciones, que son la formación, la investigación y la interacción. En realidad, una universidad de rango mundial tiene que realizar las tres actividades, no solamente el tema de investigación, no solamente el tema de formación, sino también de investigación y la interacción justamente, no solamente con la sociedad, sino con el sector productivo de un país. Ahí justamente tiene que haber, digamos, una estrecha relación entre las universidades y las empresas y el gobierno, ¿no? Lo que en la literatura también se conoce como la triple hélice o de la sociedad civil más, ¿no? Entonces, y de hecho hay rankings que lo que hacen es evaluar justamente las universidades de rango mundial en estos tres aspectos, ¿no? En investigación, en formación y en interacción. Sin embargo, una característica, un hecho estilizado de las universidades de rango mundial es que son universidades de investigación, no son universidades fundamentalmente de investigación. Y son de investigación porque, si uno ve como dato general, las universidades top del mundo, las mejores universidades del mundo, lo que ve es que son universidades relativamente pequeñas. En el mejor, digamos, por ejemplo, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene como 11.000 estudiantes, ¿no? Entonces están por 11.000, 10.000, 15.000 y la de mayor número de estudiantes, por ejemplo, es 21.000. ¿Por qué hacen tanta investigación estas universidades de rango mundial, que son universidades de investigación? Porque en algunos casos incluso llegan a 40% de estudiantes de posgrado. Es decir, no es tanto, si bien hacen formación, pero la actividad prioritaria es el tema de investigación. Tienen tantas publicaciones, digamos, en revistas indexadas internacionales, porque hay un fuerte vínculo, lo que no existe en Bolivia, entre la formación, pero sobre todo, no tanto con pregrado, que es, digamos, el ámbito estrictamente formativo, sino también con el posgrado, lo que les permite tener bastante producción intelectual, ¿no? Sin embargo, Wilmar, a mí me parece importante, bueno, estamos un poco conversando, me parece importante también señalar que esta investigación no va por rumbos casuales o porque, digamos, alguien desea investigar eso, etcétera, etcétera. A
a menudo también responden a políticas de Estado. Y por lo tanto es ahí donde la investigación se engancha perfectamente con lo que es la interacción. Entonces hay políticas de Estado que a su vez definen también el rumbo por el que van las empresas, por lo que, bueno, la política de Estado también refleja el trabajo que están realizando las mejores empresas en un país, etcétera, etcétera. Entonces, como decías bien vos, todo se interrelaciona, ¿verdad? Pero la investigación no es casual, ¿verdad? Alguien define un poco el rumbo, ¿correcto? Claro, desde luego, digamos, ¿no? De hecho, hay otros, quien define como la agenda de investigación, tiene que haber, obviamente, una fuerte relación entre la agenda de desarrollo económico del país y las universidades. Y en el ámbito de la interrelación no solamente del Estado, las universidades y las empresas, se define de alguna manera, se define más bien en las líneas de investigación. Por ejemplo, muchos de los temas de investigación hoy en día, por ejemplo, en el caso boliviano, están enmarcadas en la Agenda 2020-2025. De hecho, el gobierno, y como cualquier Estado en el mundo, lo que hace es, si hay fondos concursables de investigación, los temas de investigación, las líneas de investigación, tienen que estar enmarcados en las líneas de investigación del gobierno, ¿no? Porque finalmente la universidad responde a la sociedad, ¿no? Entonces, no tendría que ser. Por eso decíamos, por ejemplo, que The Economist destacaba como el mejor sistema universitario al estadounidense porque justamente las investigaciones eran pertinentes y relevantes a la sociedad, ¿no? Perfecto, y vayamos conociendo un poco cuáles son las universidades de rango mundial más reconocidas en el mundo. Bueno, hay varios rankings que se han elaborado. En realidad, la existencia de rankings es relativamente reciente. El primer ranking que se elaboró fue el de Shanghái, que es el conocido como ARU, que fue publicado en el 2003. Después el ranking que se publicó fue el del QS del 2004 y en el 2010 el TI, que es un ranking que es una parte de investigadores que se independizó del QS. Bueno, de acuerdo a estos rankings, vamos a ver sobre todo, digamos, la primera referencia al ARKI y al TI y al QS, por 14º año consecutivo, la mejor universidad del mundo, una universidad de rango mundial, digamos, con esas características que señalábamos, es la Universidad de Harvard. Pero otras universidades de rango mundial son Stanford, MIT, Cambridge, Oxford, ¿no? Que son universidades relativamente antiguas, ¿no? Incluso hay dos universidades que tienen más de 800 años. Pero también hay universidades más jóvenes. Por ejemplo, la Caltech, la California Technology Institute, que es una universidad relativamente nueva y pequeña, y no supera los 3.000 estudiantes, ¿no? Pero incluso en la literatura se estaba investigando el tema de que parece que para ser una universidad de rango mundial hay que ser una universidad de antigua data, ¿no? Porque, por ejemplo, Oxford, Cambridge, incluso Harvard mismo son universidades antiguas, ¿no? Porque parece que de ser rango mundial tiene esa característica de ser antiguo. Pero hay universidades, son como la Caltech, o hay universidades menor de 50 años, como no son universidades asiáticas, que ya están apuntando a ser universidades de rango mundial. Entonces, el ser de antigüedad no implica. Ahora, quisiera comentar por qué esas universidades como Harvard, MIT, Stanford, Columbia son universidades de rango mundial. Y para eso quisiera utilizar algunos datos que ilustren justamente estas características. Por ejemplo, la Harvard es la universidad más antigua de Estados Unidos, fundada en 1636 y pertenece a la Ivy League, institución formada por las 8 universidades privadas de Estados Unidos, caracterizadas por su excelencia, antigua data y por un proceso altamente selectivo y competitivo, tanto de docentes como de profesores, ¿no? Cada año Harvard solamente admite al 6% de sus postulantes, ¿no? Es un proceso una universidad altamente selectiva. Harvard también ha sido rankeada por 14º año consecutivo como la mejor universidad del mundo, según el ranking de Shanghái. Pero además, la Universidad de Harvard se ostenta el primer lugar en premios Nobel.
premios Nobel, y actualmente tiene 159 galardonados con el premio Nobel, ¿no? Tiene un fondo, hablando de abundantes recursos, que es una característica del Banco Mundial. La Universidad de Harvard tiene un fondo de 37.600 millones de dólares, que representa un 14% más del Producto Interno Bruto boliviano. Es decir, solo una universidad del Banco Mundial tiene más de lo que produce, consume e invierte el Estado boliviano. Entonces, para ver, digamos, la dimensión de esto, ¿no? Es decir, abundantes recursos. Y es el mayor de todas las universidades del mundo. Las dos universidades de rango mundial de América Latina son la Universidad de Sao Paulo de Brasil y la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad de Sao Paulo tiene 1.600 millones de dólares y la Universidad Nacional Autónoma tiene 2.000 millones de dólares, ¿no? Como presupuesto anual. Estas características convierten indudablemente, por estas tres características, convierten a la Universidad de Harvard como la mejor del mundo, y en varios rankings, no solamente en el ranking de Shanghái, sino también en el ranking de ARU, de TIP y el QS. Otra universidad de rango mundial es la Universidad de Stanford, que fue fundada en 1891 y es la segunda universidad más selectiva de Estados Unidos, ya que admite solo al 6,6% de sus postulantes. Cuenta con 64 premios Nobel, considerada como la mayor incubadora de talento tecnológico de Estados Unidos, porque dos de los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Summers, son exalumnos de esta prestigiosa institución. Otra universidad de rango mundial es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que fue fundada en 1861, está enfocada a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, aunque tiene también un departamento de economía y negocios que está también en los primeros lugares. En 2016 el MIT admitió al 8,9% de sus postulantes. De acuerdo al QS, a un ranking mundial elaborado por una consultora londinense, desde el 2012 MIT encabeza este ranking, seguida por Harvard, Cambridge, Stanford y Caltech. Dispone de 87 premios Nobel, ¿no? Otra universidad de rango mundial de Europa, a nivel mundial, y que está en Europa, es la Universidad de Cambridge, fundada en 1809. Es la segunda universidad más antigua del Reino Unido, después de Oxford, y considerada como la tercera mejor universidad del mundo según el ranking TIP 2015-2016. Y representa el tercer ecosistema más innovador después de Stanford y el MIT, ¿no? El Cambridge ocupa el tercer lugar en premios Nobel con 95 galardonados. Siempre de acuerdo al ranking de Shanghái de las mejores universidades del mundo, la Universidad de California de Berkeley también está catalogada como una universidad de rango mundial y se ubica como la cuarta mejor universidad del mundo en general y la primera entre las universidades públicas de Estados Unidos. En realidad, hasta ahora habíamos visto que las universidades de rango mundial que ocupaban los lugares top eran casi todas las universidades privadas. Entonces, acá, digamos, la Universidad de California, Berkeley, sería la cuarta universidad mejor del mundo, que es pública. Por departamentos se clasifica la Universidad de Berkeley como la tercera mejor en ingeniería, cuarta en economía y primera en física, química y ciencias naturales. Reconocida como la tercera mejor universidad por producir una gran cantidad de empresarios y cuenta con 92 premios Nobel en economía, química y física. Otra universidad de rango mundial es Columbia, fundada en 1754. La quinta más antigua de Estados Unidos y miembro de la Ivy League. Al igual que Harvard y Stanford, Columbia es una de las universidades más selectivas, admite también al 6% de sus postulantes cada año, ocupa el segundo lugar entre las universidades con más premios Nobel de Economía, con 54 galardonados, y a partir del 2011 tiene más estudiantes que han ganado premios Nobel
que cualquier universidad del mundo. Muy bien, Wilmar. Una última pregunta para terminar el programa, algo que quedó un poco flotado. ¿Por qué es importante ser considerados universidad de rango mundial? Universidad de rango mundial es como de clase mundial, pero el tema de clase mundial da como cierto sesgo de clase o de algún criterio, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es universidad de rango mundial? Por lo que decíamos, ¿no? Necesitamos una universidad que forme a profesionales altamente competitivos que al concluir tengan trabajo. Sí, una universidad que sí forme profesionales altamente calificados con alta demanda laboral. Porque pues resulta que hoy en día las universidades forman profesionales que el mercado laboral no requiere. De hecho, hay una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo del 2015 que dice que no es que no exista trabajo. El problema es que las universidades forman profesionales que el mercado laboral no requiere. Entonces, una tercera parte de lo que requiere el mercado laboral, las universidades no lo están formando. ¿No? Entonces, el primer elemento es ¿por qué es necesario? Para que una universidad forme profesionales altamente calificados con elevada demanda en el mercado laboral. El segundo elemento es justamente es que se haga investigación de frontera, ¿no? Porque vivimos en la economía del conocimiento, Bolivia particularmente ya no puede ser, y América Latina en general, ya no puede participar de ese proceso de globalización a través de producir y exportar materias primas. Tiene que producir manufacturas de alta tecnología, tiene que transitar, como dicen en la Agenda 2020-2025, de una economía primaria exportadora a una economía del conocimiento, ¿no? Pero además, hay que ser universidad de rango mundial por el tema de que hay que hacer innovaciones científico-tecnológicas que establezcan al final de cuentas, al final una interrelación entre las universidades y el sector productivo de un país. Y quisiera concluir con una frase de Salmi que hacía referencia a cuál es la receta para una universidad de rango mundial. Él decía, para ser una universidad de rango mundial, ¿cuáles son los ingredientes? 1, mucho talento, abundancia de recursos y un poco de gobernabilidad. Pero sobre todo, hay que mezclar estos 3 ingredientes, estas 3 características, por mucho tiempo. Entonces, alta concentración de talento de profesores e investigadores, recursos abundantes, gobernabilidad adecuada, y estos ingredientes tienen que ser muy bien mezclados, muy bien combinados durante mucho tiempo. Eso nos va a permitir tener una universidad de rango mundial y eso nos va a permitir, a final de cuentas, participar y ser protagonistas en la economía del conocimiento del siglo XXI. Muchísimas gracias, Wilmar. Estimados televidentes, hoy conversamos con el doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos. Conversamos con él, un poco tocamos y conocimos el ámbito de las universidades de rango mundial. Un tema extremadamente interesante, un tema extremadamente importante, y seguramente vamos a tener un segundo capítulo de este ámbito de las universidades de rango mundial. Gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.